Desde hace más de medio siglo, los mundiales no solo tienen campeones, goles y leyendas, también tienen personajes que representan la cultura, la creatividad y el espíritu de cada país anfitrión. Algunos se volvieron íconos inolvidables, otros fueron olvidados casi inmediatamente, pero todos tienen una historia. Así que hoy vamos a conocer la evolución de las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA desde Inglaterra 1966 hasta el Mundial de 2026. Todo comenzó en Inglaterra en 1966 con World Cup Willy, la primera mascota oficial en la historia de una Copa del Mundo. La idea era crear un personaje que pudiera conectar con los niños y ayudar a promocionar el torneo. Willy era un león, símbolo tradicional de Inglaterra, vestido con una camiseta con la bandera británica. Su creador fue el ilustrador británico Reg Hoy, quien recibió el encargo de crear un personaje amigable y fácil de reconocer. El Mundial de 1966 ocurrió en una época donde la televisión estaba llevando el fútbol a millones de hogares. Una mascota permitía que el torneo tuviera una identidad más allá de los partidos. Y funcionó muy bien. Willy fue tan popular que abrió la puerta a una tradición que continúa hasta hoy. Uno de los detalles curiosos de este personaje es que su ilustrador, Reg Hoy, presentó en realidad 4 diseños diferentes. 3 leones distintos y un niño, pero el comité eligió al león que conocemos hasta hoy. Y una curiosidad bastante tierna respecto a este león es que estaba inspirado en su familia, porque Hoy se basó en los rasgos de su propio hijo, Leo, para dibujar la cara de Willy. 4 años después, México creó a Juanito. Era un niño mexicano con sombrero, camiseta verde y el número 70. A diferencia de Willy, Juanito no era un animal, sino una representación del aficionado común. México quería mostrar una imagen alegre y cercana del país como anfitrión. También fue un mundial histórico. Fue el primero transmitido ampliamente a color y ocurrió en un momento donde México buscaba proyectarse internacionalmente. Juanito fue diseñado por el publicista mexicano Juan González Martínez. Sin embargo, la historia secreta es que Juanito tuvo que ganar un duelo de diseño. Originalmente, el comité organizador le había encargado la mascota al famoso diseñador Lance Wyman, quien propuso un águila bebé rompiendo un cascarón de balón de fútbol. Pero al final el diseño de Juanito transmitía tanta ternura popular que el niño tierno le ganó el puesto al águila. Llegó el torneo de 1974 en Alemania y apareció algo diferente. Eran 2 mascotas, Tip y Tap. Eran 2 niños futbolistas. Uno representaba a Alemania Occidental como anfitriona y el otro la Unión del Fútbol Internacional. Sus camisetas tenían las letras WM por Weltmeisterschaft, que significa Copa del Mundo en alemán. El mundial ocurrió durante la Guerra Fría, cuando Alemania estaba dividida en 2 países. Aunque eran simples personajes infantiles, la idea de 2 niños juntos tenía un significado simbólico. Ambos personajes fueron creados por el reconocido artista gráfico alemán Horst Schäfer. Y sus nombres no fueron elegidos al azar, provienen de Tip Top, un juego clásico que hacían los niños alemanes en las calles antes de los partidos para elegir quién se quedaba con cada jugador de su equipo. Además, en los registros oficiales de la FIFA, Tip nació un 23 de agosto de 1965 y Tap al día siguiente, el 24 de agosto, por lo que tenían exactamente 9 años al momento de jugarse el mundial. En 1978, Argentina presentó a Gauchito, inspirado en la figura tradicional del gaucho argentino. Tenía sombrero, pañuelo y la camiseta albiceleste. Buscaba representar la identidad nacional y las raíces culturales del país. Sin embargo, el mundial ocurrió durante la dictadura militar argentina, un contexto político complejo donde el torneo también fue utilizado para proyectar una imagen positiva del país hacia el exterior. Existe una enorme polémica sobre su autoría. El diseño final fue producido de forma oficial por los famosos estudios de animación de Manuel García Ferré, creador de Hijitus y Anteojito, bajo la mano del dibujante Néstor Córdoba. Sin embargo, un dibujante llamado Hugo Casalla reclamó por años ser el creador del concepto original, al que originalmente llamó Muralito, antes de ser modificado por la productora. Una curiosidad acerca de este personaje es que el gobierno militar prohibió que los cortos animados de Gauchito salieran en la televisión nacional, por lo que el tierno personaje solo pudo existir en figuritas, pósters y juguetes impresos. Luego se vino el Mundial de España en 1982, y con este vino Naranjito, probablemente una de las mascotas más queridas.
Naranjito era literalmente una naranja antropomórfica. España eligió una fruta porque era un símbolo reconocido del país y de su agricultura. Su diseño simple y expresivo funcionó tan bien que llegó incluso a protagonizar una serie animada. Fue una época de transformación para España, pocos años después del regreso de la democracia, y el Mundial era una oportunidad para mostrar una nueva imagen del país. Para la creación de la mascota de ese torneo, se realizó una competencia masiva. Sus creadores fueron José María Martín Pacheco y María Dolores Salto Zamora, de la agencia Bellido. Ganaron un concurso abierto donde compitieron contra más de 586 diseños diferentes. Sus creadores confesaron que la idea se les ocurrió caminando por Sevilla. Su único objetivo era evitar los típicos clichés del toro y la pandereta, que el mundo siempre usaba para retratar a España. El comité organizador vendió los derechos del personaje por una millonada, 1.400 millones de pesetas, pero a sus creadores originales solo les tocó una pequeña fracción de eso. Llegó 1986 y México volvió a organizar un mundial y creó a Pique, un chile jalapeño con sombrero y bigote. Buscaba representar elementos muy asociados con la cultura mexicana, pero con los años recibió críticas por apoyarse en algunos estereotipos. Aún así, sigue siendo una de las mascotas más reconocibles. Un detalle de su creador es que el diseño ganador de Pique salió de la mente del artista michoacano Isidro Cuará. Su creador amaba tanto a su personaje que pagó de su propio bolsillo para mandar a hacer una botarga gigante idéntica a Pique, y se disfrazaba él mismo y viajaba a todos los estadios del torneo para animar a la afición mexicana en las tribunas. Como dato extra, la megaestrella de la comedia mexicana Cantinflas llegó a grabar un video promocional de la Copa del Mundo interactuando con Pique. Llegaba 1990 e Italia fue la encargada del desarrollo del mundial en ese año. Italia rompió completamente el estilo anterior y creó a Ciao, que no era una persona ni un animal, era una figura humana hecha con bloques de colores inspirados en la bandera italiana, con un balón como cabeza, y representaba una visión de diseño mucho más moderna. Algunos lo consideran una de las mascotas más elegantes, aunque también es una de las menos tiernas, que rompió completamente el molde de la mano de su diseñador, el artista abstracto Lucio D'Alessandro. Aunque al principio la gente lo odiaba por parecer un juguete desarmado y frío, tiene un secreto de diseño brillante, ya que si acomodas los bloques cúbicos en su pose estática principal, los cubos verdes, blancos y rojos forman la palabra Italia. Su nombre Ciao ganó en una encuesta pública superando a otros nombres como Dribblo, Vibrac y Beniamino. En el Mundial de Estados Unidos de 1994 apareció Striker, un perro futbolista. El objetivo era acercar el fútbol a un público para el que no era tan popular como otros deportes. Era una mascota diseñada para merchandising y televisión. Un detalle de su creador es que fue la primera mascota de la historia que no se encargó a un artista independiente, sino que fue diseñada directamente por un gigante de la animación, los estudios de Warner Bros. Otra curiosidad es que, aunque fue un éxito absoluto en ventas de vasos y marcas de refresco, sufrió un fuerte rechazo el día de la inauguración. El director artístico de la ceremonia de apertura en Chicago decidió dejar en la perrera la botarga de Striker algunos minutos antes del show porque le pareció que el disfraz lucía demasiado tonto para un evento mundial de televisión. Luego llegó Francia en 1998 con Ricky Martin y su Copa de la Vida y su mascota llamada Futix, un gallo azul. El gallo es un símbolo histórico francés. Aunque curiosamente después del mundial la palabra Futix pasó a usarse en Francia para burlarse de quienes solo siguen el fútbol durante grandes eventos. Su diseñador fue Fabrice Pialot y ganó un concurso riguroso, creativo, donde solo se invitó a las agencias de diseño más prestigiosas de toda Francia. Una curiosidad extra es que su nombre definitivo se eligió mediante un sondeo telefónico masivo en el que participaron 18.500 ciudadanos franceses. Futix ganó con el 47% de los votos, ganándole a otras opciones como Gallic o Raffi. Después de cruzar el milenio llegó Corea-Japón 2002 y aparecieron los Spherics, Atto, Kaz y Nick. En 2002 apareció algo completamente distinto, ya que por primera vez se presentaban 3 mascotas para un solo mundial. Representaban tecnología, futuro y la primera copa organizada por 2 países.
Era un reflejo de la imagen tecnológica que Corea y Japón querían proyectar. Fueron las primeras mascotas de la historia en ser completamente digitales y animadas en 3D. En su historia ficticia, ellos no juegan fútbol tradicional, sino Atmobol, un deporte futurista similar al fútbol. Y sus nombres se eligieron gracias a que más de 980,000 personas votaron en internet y en los restaurantes McDonald's de los países organizadores. Llegó el torneo de Alemania 2006 y con él apareció Goleo Sexto, un león acompañado por una pelota llamada Pil. Aunque tenía una apariencia simpática, recibió críticas porque muchos esperaban un símbolo más relacionado con Alemania. También tuvo problemas comerciales después de que la empresa que producía sus productos entrara en dificultades económicas. Fue fabricado físicamente por la famosa compañía de Jim Henson, los mismos creadores de los mundialmente famosos Muppets, o la Plaza Sésamo como lo conocimos muchos. Y una curiosidad extra es que su balón parlante Pil tenía un software especial que le permitía hablar en varios idiomas y combinaba sonidos reales de estadio para hacer chistes. A pesar de la enorme inversión en tecnología animatrónica, la empresa que compró los derechos para fabricar los peluches se declaró en quiebra a la mitad del torneo debido a las bajas ventas en Europa. Luego vino el Mundial de Sudáfrica 2010 y con ello una de las mascotas más bonitas de la historia de los mundiales. Su nombre era Sakumi y era un leopardo. Su nombre combinaba Sa por Sudáfrica y Kumi, relacionado con el número 10 en varias lenguas africanas. Representaba la energía, la juventud y el primer mundial celebrado en África. Fue diseñado por el artista sudafricano Andries Odendaal. Y una curiosidad extra es que este personaje tenía una fecha de nacimiento oficial, el 16 de junio de 1994, un día sumamente histórico que conmemora el Día de la Juventud en Sudáfrica y el fin del apartheid. Su cabello, verde brillante, no era solo por estética, ya que servía como camuflaje perfecto para volverse invisible sobre el césped de la cancha. Luego vino Brasil 2014 y con el torneo vino Fuleco. Brasil presentó a Fuleco, que era un armadillo. Su nombre mezclaba fútbol y ecología. La elección buscaba llamar la atención sobre la conservación del armadillo brasileño. Más de 1.7 millones de brasileños votaron en una campaña pública para elegir su nombre, arrasando por completo a otras opciones propuestas como Amijubi o Suseku. Transcurrieron 4 años más y llegó Rusia 2018, donde fue presentado Savivaka, que era un lobo futbolista. Fue elegido mediante una votación pública en Rusia y su diseño buscaba conectar especialmente con los jóvenes. Nació de la mayor convocatoria universitaria de la FIFA. El diseño fue creado por una estudiante de diseño gráfico llamada Ekaterina Bocharova. Compitió en una votación masiva por internet donde participaron más de 1 millón de rusos durante un mes, ganándole a un tigre y a un gato espacial. Las gafas naranja que lleva en la cabeza no son de esquí, ya que su creadora aclaró que son lentes deportivos de alta velocidad porque Savivaka corre tan rápido en la cancha que los necesita para proteger sus ojos. Y después de muchas polémicas, llegó Qatar 2022. Qatar presentó a Laeb, una figura inspirada en la vestimenta tradicional árabe. A diferencia de muchas mascotas anteriores, no representaba un animal. Su concepto estaba relacionado con un personaje fantástico del universo de las mascotas. La FIFA explicó en su lanzamiento que Laeb proviene del Mascotverse, el universo de las mascotas. Un plano paralelo e inmortal donde viven todas las mascotas de los mundiales anteriores cuando los torneos terminan. Y por último aparecieron Maple, Sayu y Clutch, ya que este mundial vuelve a tener 3 mascotas oficiales: Maple, un alce canadiense; Sayu, un jaguar mexicano; y Clutch, un águila estadounidense. Cada uno representa a uno de los países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Su concepto busca reflejar diversidad, cultura y unión entre 3 naciones. Este trío dinámico marca el regreso completo de animales tradicionales tras la era experimental de Qatar. Cada uno tiene una posición asignada en el campo. Maple ocupa la posición de guardameta o portero, Sayu ocupa la posición de delantero o atacante, y Clutch ocupa la posición de centrocampista o mediocampista. Y así es como llegamos al final, por ahora, de la historia de las mascotas de cada uno de los mundiales desde su inicio en el ya lejano 1966 en Inglaterra. Algunas de estas mascotas se volvieron leyendas, otras quedaron completamente en el olvido,
pero todas nos cuentan algo sobre la época en la que nacieron, ¿no? Y eso es lo bonito de este tipo de ejercicios, poder ver a través del arte un poco del contexto socioeconómico del periodo en el que fueron creadas. Porque cabe resaltar que un mundial no es simplemente acerca del fútbol, también es una fotografía de la cultura, la historia, la imaginación de un país y de un momento específico en la historia global. Así que si te gustaron las historias de cada una de las mascotas y sus curiosidades, te invito a que compartas este video con tus cuates, me dejes aquí en los comentarios cuál es tu mascota favorita y cuál es la que te parece más horrible. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, ya que me apoya mucho para poder seguir haciendo este tipo de videos en el futuro. Así que ya se la saben, esto es Historias Ilustradas, mi nombre es Rubén, saludos y pásenla suave.